Bienvenidos a su programa La Fe al Aire. Bienvenidos a su programa La Fe al Aire, un espacio donde compartimos como cristianos nuestra fe, donde aprendemos a vivirla y donde también nos motivamos e incentivamos para ser cada día más santos. Desde el Seminario Conciliar San Carlos los saludamos a todos ustedes. Esperamos que este espacio que nos congrega sea para todos muy fructífero y también los invitamos para que nos dispongamos a vivir este encuentro de formación. El tema de hoy que nos acompañarán serán las 3 prácticas cuaresmales que normalmente nosotros conocemos: ayuno, oración y limosna. Prácticas que durante la cuaresma nos permiten ir creciendo nuestro espíritu, nos permiten ir acercándonos más a Dios. Más que mortificación, es para que nuestra alma esté totalmente dispuesta para vivir ese encuentro con Cristo resucitado. Los invito entonces para que iniciemos con una oración, para que dispongamos también nuestro espíritu y nuestra alma a este encuentro, para que podamos encontrarnos con la palabra, con Cristo que es palabra, pero también para que podamos ser capaces de aceptar estas prácticas y vivir. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina este instante en tu presencia y mi vida entera. Acoge la oración que te ofrezco por aquellos que están cansados o agotados en la fe, para que, con la fuerza de tu palabra y de tu gracia, encuentren el sentido del camino al que los has llamado. Amén. Bien, nos disponemos ahora para escuchar la liturgia de la palabra que la Iglesia nos propone hoy. Recordamos que estamos en el contexto de la Cuaresma, un espacio también de reflexión donde las lecturas que escuchamos nos invitan a adentrarnos en ese misterio sagrado de Cristo, también para encontrarnos con Él. Los invito entonces para que escuchemos la primera lectura, el Salmo y el Santo Evangelio del día de hoy. Del libro de Jeremías. Ellos dijeron: venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él y no hagamos caso de sus oráculos. Hazme caso, Señor, escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los 2 hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: saben que los jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes.
El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio inicia con el tercer anuncio de la pasión del Señor. A diferencia de los anuncios anteriores, ahora intervienen los paganos y se agudiza el sufrimiento con la descripción del versículo 19. Lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Estas palabras aseguran el momento inevitable de la cruz y la pronta llegada de Jesús a Jerusalén como destino final. Llama la atención que los discípulos no se oponen al anuncio. El texto solo deja espacio para la breve mención de la resurrección. Al tercer día resucitará, dice el texto. Así el evangelista presenta las reacciones ante la pasión, omitiendo la tristeza y el temor, para reflejar el modo en que los seres humanos enfrentamos el dolor de la muerte. Después del anuncio de la pasión, el texto introduce la petición de la madre de los Zebedeos. Es un cuadro que rompe con el dolor de la pasión e introduce a los oyentes en el desconcierto. Al mismo tiempo, representa el corazón humano, que con frecuencia piensa en el bienestar y el reconocimiento por encima del sufrimiento. Con la imagen de sentarse a la derecha o a la izquierda, el texto evoca las palabras sobre los 12 tronos prometidos a los discípulos. Además, la petición de la madre por sus 2 hijos refleja el desconocimiento de la bondad del reino de Dios respecto a los primeros y los últimos. Esta situación lleva a Jesús a ubicar a sus discípulos en la realidad. Con la imagen del cáliz, el evangelista representa la capacidad de asumir el sufrimiento sin evadirlo con sueños idealistas sobre el reino propuesto por Jesús. La enseñanza de él no se fundamenta en el poder ni en el tener. No es cuestión de imagen, tampoco de conveniencia. Su propuesta implica necesariamente la cruz. Jesús ofrece 2 respuestas en el Evangelio de este día. La primera presenta un seguimiento que lleva implícito el sufrimiento del discipulado. Por eso, con la afirmación positiva de los 2 discípulos, el texto ratifica la responsabilidad y la libre elección de quien sigue al Maestro. A la vez, el evangelista invita al creyente a mirar más allá del sufrimiento y no temer seguir al Señor. La segunda respuesta de Jesús exhorta a los creyentes a una visión de salvación, no quedarse en el sufrimiento para alcanzar un puesto o una recompensa, sino transformar las pruebas en oportunidades para contemplar la ternura de Dios que protege a sus hijos del dolor. Cuando el Señor te conceda descansar de tus sufrimientos en inquietudes y de la dura servidumbre a la que fuiste sometido. Además, Jesús presenta a Dios como la medida en el seguimiento. Por ello, el corazón del discípulo no puede pretender grandezas que no provengan como don divino. La reacción de los demás discípulos confirma que aún no comprenden la lógica del reino que su maestro propone. Ciertamente, estos textos nos invitan a ser conscientes del seguimiento del Señor, y el Salmo también lo expresa hermosamente con la forma en que repetimos y nos unimos a Él diciendo: sálvame, Señor, por tu misericordia. Cuando seguimos al Señor con todo nuestro corazón, sin ningún interés más grande sino servirle y querer salvar nuestra alma, encontramos misericordia y bondad en sus acciones. Es Él el quien nos salva, y no hay milagro más grande que ello, encontrar la salvación en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, en medio de nuestras necesidades y dificultades, más que pedir compañía de parte de Jesús en ese momento, lo que hacemos es buscarlo simplemente para que nos solucione ese conflicto que tenemos o esa problemática, pero no confiamos verdaderamente en nuestras vidas en Él? Pidámosle a Dios la gracia especial de sabernos amados por Él y de también tener la capacidad de ser verdaderos discípulos suyos, es decir, de seguirlo,
de cargar con la cruz sin importar el sufrimiento que eso pueda llevar, pero también de tener la capacidad de anunciarlo sin querer ganancias para cada uno de nosotros, sin esperar nada a cambio. Ahí es cuando el Evangelio comienza a hacerse vida en nosotros, cuando somos capaces de aceptar la voluntad de Dios y de anunciar el amor que ha tenido con cada uno de nosotros. Durante estos días de Cuaresma se hace un énfasis particular en 3 prácticas que, si bien se deben realizar con esmerada frecuencia durante el año, son de vital y necesaria importancia durante estos días. Son la oración, el ayuno y la abstinencia. De la oración nos dice el Santo Padre Benedicto XVI en su catequesis de diciembre del 2012. Queridos hermanos y hermanas, en las últimas catequesis hemos reflexionado sobre algunos ejemplos de oración en el Antiguo Testamento. Hoy quiero comenzar a mirar a Jesús, a su oración, que atraviesa toda su vida como un canal secreto que riega la existencia, las relaciones, los gestos y que lo guía, con progresiva firmeza, a la donación total de sí, según el proyecto de amor de Dios Padre. Jesús es el maestro también de nuestra oración. Más aún, Él es nuestro apoyo activo y fraterno al dirigirnos al Padre. Verdaderamente, como sintetiza un título del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, la oración es plenamente revelada y realizada en Jesús. A Él queremos dirigir nuestra mirada en las próximas catequesis. Un momento especialmente significativo de su camino es la oración que sigue al bautismo, al que se somete en el río Jordán. El evangelista Lucas señala que Jesús, después de haber recibido junto a todo el pueblo el bautismo por manos de Juan el Bautista, entra en una oración muy personal y prolongada. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él. Precisamente este estar en oración, en diálogo con el Padre, ilumina la acción que realizó junto a muchos de su pueblo, que acudieron a la orilla del Jordán. Orando, él da su gesto del bautismo un rasgo exclusivo y personal. El Bautista había dirigido una fuerte llamada a vivir verdaderamente como hijos de Abraham, convirtiéndose al bien y dando frutos dignos de cambio. Y un gran número de israelitas se había movilizado, como recuerda el evangelista San Marcos, que escribe: acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. El Bautista traía algo realmente nuevo. Someterse al bautismo debía significar un cambio decisivo, abandonar una conducta vinculada al pecado y comenzar una vida nueva. También Jesús acoge esta invitación. Entra en la gris multitud de los pecadores que esperan a la orilla del Jordán. Pero como los primeros cristianos, también nosotros nos preguntamos: ¿por qué Jesús se somete voluntariamente a este bautismo de penitencia y conversión? No tiene pecados que confesar, no tenía pecados, por lo tanto, no tenía necesidad de convertirse. Entonces, ¿por qué este gesto? El evangelista San Mateo refiere el estupor del Bautista, que afirma: soy yo el que necesito que tú me bautices, y tú acudes a mí. Y la respuesta de Jesús: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. El sentido de la palabra justicia en el mundo bíblico es aceptar plenamente la voluntad de Dios. Jesús muestra su cercanía a aquella parte del pueblo que, siguiendo al Bautista, considera insuficiente considerarse simplemente hijos de Abraham, pero quiere cumplir la voluntad de Dios. Quiere comprometerse para que su propio comportamiento sea una respuesta fiel a la alianza que Dios ofreció en Abraham. Entonces Jesús, al bajar al río Jordán sin pecado, hace entender
que ser parte del pueblo de Dios quiere decir entrar en una perspectiva de novedad de vida según Dios. Estas palabras del Santo Padre Benedicto XVI nos muestran la importancia de la oración en la vida del cristiano. Jesús, ejemplo vivo de oración, de relación con el Padre, es el primero al iniciar este ministerio público por medio del bautismo, entrar en una vida de oración. Así nosotros, al ser bautizados, al ser parte del cuerpo místico de Cristo, debemos estar en una continua oración, en un continuo unirnos a Él. Otra de las prácticas que se nos recomiendan para este tiempo de Cuaresma es el ayuno. Por eso les quiero compartir el mensaje del Santo Padre, el Papa León XIV, para esta Cuaresma del año 2026. Nos dice el Santo Padre que el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo en el camino de la conversión, precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Sirve, por tanto, para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo. San Agustín, con sutileza espiritual, deja entrever la tensión entre el tiempo presente y la realización futura que atraviesa este cuidado del corazón, cuando observa que es propio de los hombres mortales tener hambre y sed de justicia, así como estar repletos de justicia es propio de la otra vida. De este pan, de este alimento están repletos los ángeles. En cambio, los hombres, mientras tienen hambre, se ensanchan. Mientras se ensanchan, son dilatados. Mientras son dilatados, se hacen capaces. Y hechos capaces, en su momento serán repletos. El ayuno, entendido en este sentido, nos permite no solo disciplinar el deseo, sino también purificarlo, expandirlo, de modo que se dirija a Dios y se oriente hacia el bien. Sin embargo, para que el ayuno conserve su verdad evangélica y evite la tentación de enorgullecer el corazón, debe vivirse siempre con fe y humildad. Exige permanecer arraigado en la comunión con el Señor, porque no ayunan de verdad quien no sabe alimentarse de la palabra de Dios, en cuanto signo visible de nuestro compromiso interior de alejarnos, con la ayuda de la gracia, del pecado y del mal. El ayuno debe incluir también otras formas de privación distintas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Por eso me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad, en la familia, entre los amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. La última práctica consiste en la limosna, que puede parecer una cosa sencilla, pero debemos estar atentos a no vaciar este gesto del gran contenido que posee. En efecto, el término limosna deriva del griego y significa precisamente misericordia. La limosna, pues, debería traer consigo toda la riqueza de la misericordia. Y como la misericordia tiene 1000 caminos, 1000 modalidades, así la limosna se expresa en tantos modos para aliviar la dificultad de cuantos se encuentran en necesidad. El deber de dar la limosna es antiguo cuanto la Biblia. El sacrificio y la limosna eran dos deberes de los cuales una persona religiosa debía cumplir. Existen páginas importantes en el Antiguo Testamento
donde Dios exige una atención particular por los pobres, que de tanto en tanto eran los que no poseían nada, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Y en la Biblia este es un estribillo continuo. El necesitado, la viuda, el extranjero, el forastero, el huérfano, es un estribillo, porque Dios quiere que su pueblo mire a estos hermanos nuestros. Pero yo diré que están al centro del mensaje: alabar a Dios con el sacrificio y alabar a Dios con la limosna. Junto a la obligación de recordarse de ellos, es dada también una indicación preciosa: cuando les des algo, lo harás de buena gana. Esto significa que la caridad exige, sobre todo, una actitud de alegría interior. Ofrecer misericordia no puede ser un peso o un fastidio de la cual librarse deprisa. ¿Y cuánta gente se justifica por dar, porque no da limosna diciendo: pero ¿cómo será esto? Este a quien yo daré irá a comprar vino para emborracharse, pero si él se embriaga es porque no tiene otro camino. ¿Y tú qué cosa haces a escondidas cuando nadie ve? ¿Y tú que eres el juez de aquel hombre, pobre hombre, que tiene una moneda para un vaso de vino? Me gusta recordar el episodio del viejo Tobías, que después de haber recibido una gran suma de dinero, llamó a su hijo y lo instruyó con estas palabras: a todos los que practican la justicia, da la limosna de tus bienes, y no lo hagas de mala gana. No apartes tu rostro del pobre, y el Señor no apartará su rostro de ti. Son palabras muy sabias que ayudan a entender el valor de la limosna. Jesús, como hemos también escuchado en muchas ocasiones, nos ha enseñado algo insustituible al respecto. Sobre todo, no pide dar limosna para ser alabados y admirados por los hombres por nuestra generosidad. Haz de modo que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. No es la apariencia la que cuenta, sino la capacidad para detenerse, para mirar en la cara a la persona que pide ayuda. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿yo soy capaz de detenerme y mirar en la cara, mirar a los ojos a la persona que me está pidiendo ayuda? ¿Soy capaz? No debemos identificar pues la limosna como la simple moneda ofrecida a prisa, sin mirar a la persona y sin detenerse a hablar, para comprender qué cosa tienen verdaderamente necesidad. Al mismo tiempo, debemos distinguir entre los pobres y las diversas formas de mendicidad que no hacen justicia a los verdaderos pobres. En conclusión, la limosna es un gesto de amor que se dirige a cuantos encontramos. Es un gesto de atención sincera a quien se acerca a nosotros y pide ayuda, hecho en el secreto donde solo Dios ve y comprende el valor del acto realizado. Pero dar limosna también debe ser para nosotros una cosa que sea un sacrificio. Hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo: de todas las maneras posibles les he mostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: la felicidad está más en dar que en recibir. Agradecemos a todas las personas que también han prestado atención a este programa, y recordando las 3 prácticas cuaresmales: la oración, que es ese encuentro personal con el mismo Dios desde nuestra realidad concreta. Oramos, hablamos con Él, no simplemente pedimos, sino que es un espacio para estar con Él, para vivir con Él. El ayuno como un signo también de abstinencia, y lo decía bellamente el Papa León, que afirmaba que no es simplemente abstenerme de ciertos alimentos, sino también de ciertas actitudes que tengo en mi vida. Y la limosna, que es un signo de la misericordia de Dios en medio de nuestras vidas. Que estas 3 prácticas nos permitan iniciar un camino de conversión en esta Cuaresma y caminar por ese camino. Practicarlas ya es caminar en el camino de la Cuaresma, ya es iniciar ese proceso para poder celebrar la Pascua con más alegría y sobre todo con un corazón nuevo y renovado. Muy bien, y terminemos este momento con una oración. Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir de una manera adecuada este tiempo de Cuaresma. Señor, Dios bueno y misericordioso, tú que conoces la fragilidad de nuestro corazón,
Concédenos la gracia de perseverar en la oración, para buscarte cada día con fe sincera y confianza filial. Enséñanos a practicar la limosna con amor generoso, viendo en el pobre y en el necesitado tu mismo rostro, y haz que nuestras manos sepan compartir lo que hemos recibido de ti. Fortalécenos en el ayuno, para que renunciando a nosotros mismos, crezcamos en dominio interior, humildad y caridad, que no fallezcamos en el camino, sino que, sostenidos por tu Espíritu, vivamos con coherencia, alegría y fidelidad. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es un programa desde el Seminario Conciliar San Carlos Borromeo de San Gil.